Grados de pecado. ¿Todos los pecados son iguales o deberíamos de pensar en grados de pecado? ¿Son algunos pecados más graves que otros o Dios ve todo pecado en términos de sus consecuencias? Hoy en día es bastante común que la gente reclame que todo pecado es lo mismo. Santiago 2:10 es citado, pero con una frecuencia pavorosa, refiriéndose a este tema o en lo que la gente considera, los cristianos consideran, los ministros consideran que es el tabulador, el target acerca del pecado. Dice Santiago 2:10, porque todo aquel que guarda toda la ley pero falta en un punto, se hace culpable de toda ella. Algunos insisten, como te decía, en que esta es una prueba de que la Biblia no distingue entre pecados mayores y menores, y al menos en términos de sus efectos perjudiciales, todo pecado es lo mismo. Pero, ¿esto es cierto o no? Sin duda, tenemos que responder a esta pregunta cuidadosamente. Sin embargo, tanto la Escritura como la teología histórica hablan de grados de pecado. Algunos pecados son mayores que otros. De hecho, nuestro Señor Jesús afirma este hecho cuando se dirige a Pilato. ¿Te acuerdas? Ahí en Juan 19:11. Él pronuncia lo siguiente: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera dado de arriba aquel que lo puede hacer. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Qué quiso decir Jesús con exactitud? Veamos esta importante pregunta en 4 pasos, argumentando que ante Dios todo pecado es pecado, pero sin embargo, la Escritura también habla de grados de pecado y que no todo pecado es igual en sus efectos. Por el acto del bautismo, la persona bautizada es regenerada, infundida con la gracia habitual que comienza el proceso transformador de hacer recta a una persona. El pecado ante Dios, no importa cuál pecado sea, conduce a nuestro estado de culpabilidad, contaminación y lejanía de Dios. Romper un mandamiento resulta en nuestra condenación ante Dios. ¿Pero por qué? ¿Tú por qué crees que sea? ¿Cuál será, pues ahora sí que la tabla de medición acerca de esto? Efesios 2, versos del 1 al 3 dice: y Él os hizo vivir a todos estando muertos en sus delitos y pecados, en que en otro tiempo andabas, conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo y sucumbíamos ante los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, junto con todos los demás. Vuelvo a preguntar: ¿romper un mandamiento resulta en nuestra condenación ante Dios? Y si es así, ¿por qué? La respuesta resulta de identificar contra quién hemos pecado, lo que nos lleva de vuelta a la teología propiamente dicha. El Dios del pacto, creador y trino, es santo, como lo dicen. Te podría estar fácilmente 20 versículos. Te prometo en la versión escrita que ahí van a estar todos ellos. Dado que todo pecado está en contra de Él, y dado que la voluntad y la naturaleza de Dios son el estándar moral del universo, Él no puede y no pasa por alto nuestro pecado, no importa cuál sea. Sus ojos son demasiado puros para mirar el mal. Él, como escrito está, no puede tolerar el mal. Nuestros pecados, amado, nos separan de Él, de modo que su rostro se oculta de nosotros. En la santa reacción de Dios al pecado y al mal, Dios está en contra y castiga absolutamente todo pecado. Donde hay pecado, y repito, donde hay pecado, el Dios santo se enfrenta a sus criaturas en su rebelión. De lo contrario, Dios no sería el santo que dice ser.
Junto a la santidad de Dios está su justicia, que como todos sus atributos es esencial para Él. Por esta razón, la justicia de Dios está fuertemente constituida por la retribución. Dios no es como un juez humano que juzga una ley ajena a Él. En cambio, nuestro Dios es la ley. Cuando Dios juzga, permanece fiel a su propia exigencia moral perfecta, lo que significa que permanece fiel a sí mismo. El pecado entonces no es contra un principio abstracto o una ley impersonal, sino que el pecado es contra el Dios personal que es santo y justo, lo que implica que todo pecado delante de Dios es digno de muerte eterna. Para que los pecadores sean declarados justos, nuestra justificación ante Dios requiere que nuestro pecado sea pagado de una forma íntegra para tener una justicia perfecta por imputación. Mira, quiero, para que lo entiendas, ahorita lo dije como teólogo, perdón, pero te lo voy a hacer más entendible. David, en su famosa confesión, reconoce este punto. Aunque David, en su adulterio con Betsabé y su pecado subsiguiente, había pecado contra mucha gente, ciertamente contra toda la nación. Recordarás ese pasaje que nos es narrado en los libros de Crónicas y en los Salmos. David confiesa con justa razón lo siguiente en el Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Wow. Es decir, el pecado, si bien puede tener repercusiones hacia quien lo cometemos, por la manera que lo cometemos y con la intención que lo cometemos, en esencia es una falta total y absoluta contra la persona de Dios, no solo contra su norma moral, no solo contra su esencia de santidad, pues que no es manchada por nada, y nosotros venimos, haz de cuenta que es como cuando andas de blanco y te encuentras un perrito con sus patitas de lodo y se quiere recargar en ti. Tal vez te ha pasado, y nuestra reacción es inmediatamente hacernos para atrás para que la pureza del color de nuestros ropajes no sea manchado. Cuando pecamos, mucho antes de que se midan las consecuencias en contra de quien tenemos la falta, como dice David, contra él es que hemos pecado. Todo pecado no es igual en relación con nosotros mismos y con los demás. Déjate explico. En este punto tenemos que pensar cuidadosamente acerca de lo que la Escritura enseña, sin minimizar la realidad seria del pecado humano y todas sus consecuencias desastrosas. Todo pecado delante de Dios, dado quien es Él, merece y exige castigo eterno. De ahí nuestra necesidad de un Redentor. Sin embargo, la Escritura también habla de grados de pecado dependiendo del contexto, la intención, la persona que comete el pecado y los efectos generales del pecado. En nuestra vida cotidiana sabemos que esto es verdad. Por ejemplo, hablar obscenidades con alguien o albergar odio en nuestros corazones hacia los otros es un pecado grave. Lo dice lo dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 8 al 10. Sin embargo, odiar a alguien de tal manera que uno planee y ejecute su muerte, pues desde luego es mayor. En términos de la intención que estamos teniendo, resultado y también castigo. Piensa en mentir. Mentirle a alguien está mal. Sin embargo, mentir como funcionario del gobierno y actuar de manera engañosa podría inclusive resultar en traición a la patria. Una vez más, la persona que lo hace, la intención y el contexto, además de las consecuencias, resultan un delito más grave. Piensa en el pecado sexual. Toda actividad sexual fuera del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer es pecaminosa. Sin embargo, consideremos el pecado sexual de un adulto con un hijo, me refiero al incesto. El pecado de la distorsión del orden creado por Dios. Piensa en esto.
O sea, quiero que pongas un poquito de lado lo que es el adulterio, lo que es pues tener relaciones sexuales antes de casarte, tener pues una cierta depravación, digamos, sexual. Si hablamos en grados de pecado, tener un pecado sexual en contra de un adulto de un niño, pedofilia, incesto, si es su hijo o hija, o propiamente meterte con los animales, zoofilia o homosexualidad, ir contra natura, como más grave en términos de sus consecuencias, los efectos sobre las personas involucradas van a tener un mayor impacto a nivel espiritual, pero también a nivel sociedad. La Escritura confirma lo que sabemos que es verdad en nuestra experiencia cotidiana. Debido a nuestra creación como portadores de la imagen y la gracia común de Dios, no podemos erradicar la verdad de Dios en nuestras vidas, conciencias, y terminamos estableciendo en nuestro actuar el conocimiento o desconocimiento de las leyes y demandas morales, pero aunque sea de una forma somera, ligera, implícita o de oídas, la sabemos. Pensemos en 5 verdades que enseñan que la Escritura habla de grados de pecado, y no voy a entrar aquí a trivializar si es más, si es menos. Solo quiero mencionar estas 5 verdades que nos van a enseñar que en realidad sí, la Biblia habla de que hay grados de pecado. Génesis 9:6 es un texto importante. Ahí vemos la primera regla o la primera verdad. Génesis 9:6. Bajo el pacto de Noé, que permanece en vigor hasta que Cristo vuelva, el pecado de asesinato premeditado se menciona como un pecado que exige la pena de muerte para el perpetrador, llevado a cabo por funcionarios gubernamentales debidamente investidos. Lo vemos no solo en Génesis, en Romanos 13 del 1 al 7 se nos narra una cuestión de este tipo. No todos los pecados exigen este castigo serio, lo que pone en relieve el hecho de que el pecado específico como la ira y los chismes no son tratados en la misma categoría que el asesinato intencional. Aunque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cuando tú ya en tu corazón estás matando a alguien o quieres matarlo con tu lengua, pues se toma como pecado. El asesinato ya intencional, premeditado, es otra cosa. Esta verdad se subraya aún en el más antiguo pacto por la distinción entre pecados intencionales y no intencionales. ¿Te acuerdas esta ley en el Antiguo Testamento acerca de que, y nos pone un ejemplo la Biblia, a lo mejor alguien viene con su hacha, está derribando un árbol y se zafa la cuchilla del hacha y va y le pega a alguien matándolo? Dice que mientras él llega a la ciudad de refugio, el vengador de la sangre, es decir, el pariente más cercano, no puede pedir su vida, o por lo menos la pedirá, pero no puede tocarlo. Segunda verdad, a medida que nos volvemos al pacto y a las leyes de Israel, vamos a descubrir varias distinciones que confirman que la Escritura hace una distinción entre pecado y pecado. Por ejemplo, se hacen distinciones entre diferentes niveles de limpieza y de impureza que requieren diferente tipo de ofrenda o sacrificio. Los podemos ver en Levítico capítulo 11 al 15 o en primer libro de Crónicas capítulo 1 al 8, y especialmente entre pecados involuntarios o intencionales. El pecado involuntario puede ser expiado, pero ciertos pecados intencionales, específicamente los pecados arbitrarios, son tan graves que no pueden ser expiados y requieren pena de muerte. Números 15:30 por si quieres leerlo. Este tipo de distinción no tiene sentido a menos que pensemos en términos de grado de pecado. También revela las limitaciones dadas por Dios incorporadas al antiguo pacto, que anticipan la necesidad de un nuevo pacto que resulte en una expiación completa, plena. ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre en la persona de nuestro Señor Jesús, en Cristo. ¿Por qué? Porque, como dice la carta a los Romanos, todos hemos caído, todos estamos muertos en delitos y pecados, y como dice la misma carta, la paga del pecado es la muerte.
pero tenemos una oportunidad de expiación. Lo dice Jeremías 31, verso 34, y en el Nuevo Testamento, Hebreos 9, del 1 al 10, y también el 18. Así es que debe de haber una distinción, porque hay grados. Tercero, o tercer verdad, la Escritura también habla de pecados que claman. Sí, el mismo pecado grita, el mismo pecado clama, el mismo pecado implora que Dios ejecute un juicio, porque los humanos y los funcionarios del gobierno han actuado injustamente. Nuevamente, no todos los pecados se ponen en esta categoría, y estos pecados son resaltados como más graves que otros pecados cuando las personas están en eminencia, cuando en tu caso a lo mejor tienes la autoridad de ejercer una disciplina y no la ejecutas debido a el pecado o el castigo. Quiero pensar que como padre, ¿cuántos padres de nosotros somos padres bonachones? Queremos que el otro sea el malo, nosotros queremos ser los buenos, ¿verdad? Le jugamos una especie del juego del policía malo, policía bueno. Bueno, pues ten cuidado, porque este tipo de nivel de pecado viene ligado al conocimiento de una persona. En serio, este es el cuarto. La Escritura enseña que hay diferentes grados de castigo ligados precisamente a lo que una persona sabe sobre transgredir o no. Te quiero poner un ejemplo. A lo mejor vas a un país extranjero y vamos a poner un ejemplo, no sé, si quieres muy coloquial. Nuestros carros acá en el continente americano tienen el volante del lado izquierdo, y por ejemplo en Inglaterra y algunos otros países lo tienen del lado derecho. A lo mejor es tu primera vez que vas, a lo mejor es la primera vez que te acostumbras a conducir del lado contrario, porque no solo es el volante, también es la circulación, la dirección en la vía pública, ¿verdad? Y de repente, por ignorancia, cometes una falta. No puede ser tomado en el mismo grado que alguien que toda su vida ha vivido ahí, que conoce perfectamente cuál es la ley de tránsito del país. Así es que, recuérdalo, el conocimiento de una persona, en este caso la revelación de Dios, y que peca, es más serio que aquel que es un ignorante o apenas va conociendo. Cuidado. La quinta verdad. Dentro de la iglesia también vemos una distinción entre los pecados cometidos en nuestra vida como comunidad. Cuando se trata de la disciplina de la iglesia, ciertos pecados entre los otros pueden ser tratados a nivel personal. Sin embargo, si el pecado no concluye en arrepentimiento, otros necesitan ser convocados, y finalmente toda la iglesia debe de tratar con el pecado del que no se muestra arrepentido y no quiere cambiar. Sin embargo, no todos los pecados se tratan en términos de expulsión de la congregación, como en este caso extremo, el cual nos ilustra Mateo 18 del 15 al 20. A medida que el pueblo de Dios vive en comunidad, tenemos que aprender cómo demostrar gracia a los demás en nuestra mezquindad y pecado. Sin embargo, hay ciertos pecados que deben ser tratados inmediatamente, incluso, como dije hace un momento, públicamente. La normativa a todo esto la vas a encontrar en primera carta a los Corintios capítulo 5. Un pecado sexual de incesto estaba ocurriendo en esa iglesia en ese momento, algo que ni siquiera los paganos toleran. Y perdón por el término, pero no me refiero a los que no conocen la palabra, sino a los que definitivamente pues adoran inclusive a otro tipo de deidades o tienen otro conocimiento religioso de otra índole, no sé, el hinduismo, el brahmanismo, el budismo. Ni siquiera ellos toleran el incesto. Este pecado, pues desde luego exige una respuesta inmediata. Pero no todo pecado se trata de esta manera. Por otro lado, piensa en cómo el pecado de los ancianos, es decir, de los que están en eminencia en la congregación,
de los que son líderes, de los que son guías en la iglesia. Debe de ser tratado públicamente. Así es que si tienes algún cargo en tu iglesia o aspiras a ser ministro, de una vez te lo advierto, puedes leerlo en primera carta a Timoteo 5:20. Ahora, para otros miembros de la iglesia, no debería de ser tomado este mismo tabulador. Repito, porque no siempre debe de ser así, sino más bien depende de la posición de autoridad que se tenga en la congregación. Se podrían citar más ejemplos, pero yo creo que con estos 5 puntos queda más que demostrado que la Escritura hace una distinción entre grados de pecado dependiendo de su contexto, dependiendo de la intención, dependiendo de la persona involucrada y los efectos generales del pecado en las familias, iglesias y sociedad en general. Y voy a aprovechar para responder otra pregunta de una vez en esta misma enseñanza. Hablemos del pecado imperdonable. Hay que mencionar un último asunto a este respecto y la naturaleza seria del pecado imperdonable. En los evangelios este pecado está vinculado a la blasfemia contra el Espíritu Santo. En las cartas a varias advertencias de rechazar a Cristo y de cometer apostasía. Lo podemos ver en Hebreos, muy ampliamente abordado el tema, y el pecado que conduce a la muerte. Con este respeto de lo que estamos hablando lo podemos ver en 1 Juan 5:16. Aunque cada contexto es diferente, hay algo que tienen en común ligado al conocimiento que tiene la persona y su aceptación o rechazo de Cristo. Porque no es lo mismo rechazar a Jesús o rechazar al Espíritu Santo cuando no tienes, pues ahora sí que una mayor educación espiritual o religiosa, si quieres llamarlo así. En el caso de los evangelios, los líderes religiosos están atribuyendo la obra de Dios a Satanás, ¿verdad? ¿Te acuerdas de este pasaje de Mateo 12:32 o Lucas 12:10? Están diciendo que Él sana por causa de Satanás. Y así rechazan lo que saben del Antiguo Testamento. La obra de Dios se la trasladan a Satanás, imagínate. Están pecando deliberadamente contra lo que saben que es verdad. En las epístolas, en los evangelios y en las cartas, esto se describe en términos de pecado como apostasía. La apostasía se define mejor como un rechazo deliberado a la verdad. Las personas que se han identificado totalmente con Cristo de una manera formal y deliberadamente se apartan de la verdad, están apostatando y evidencian que aunque se hayan identificado con el pueblo de Dios, nunca fueron verdaderamente regenerados y creyentes en Cristo. ¿Por qué este pecado es visto como imperdonable? Bueno, por la razón de que una vez que uno rechaza a Cristo de una manera completa y total, no va a haber salvación fuera de Él. Y así la persona, al rechazar su única oportunidad de ser salvo, permanece en pecado para siempre. ¿Cómo se sabe si alguna persona ha cometido este pecado? Bueno, probablemente nunca podremos saberlo con certeza, ya que hay muchos ejemplos como Pablo que persiguió a la iglesia, pero fue llevado a la salvación por medio de la soberana gracia de Dios. Es decir, pues tú podrías pensar, estaba persiguiendo a quien habría de llevar el evangelio a las naciones, persiguió a los apóstoles, permitió el apedreamiento de Esteban, pues merecería la muerte. Y mira, muchos podríamos pensar, si ahí termináramos de leer, que definitivamente Pablo cometió el pecado imperdonable. Pero basta ver lo que menciona en 1 Corintios 15:9 y 1 Timoteo 1:13-16. La misericordia de Dios no solo lo salva, sino lo lleva a ser instrumento. Yo diría, y esto es a título personal, que solo observando toda la vida de una persona, toda la vida, se puede evaluar si una persona que alguna vez se identificó con Cristo ha cometido apostasía al apartarse de Él. Porque todos hemos tenido errores. En mi caso no me ha pasado, pero he conocido muchos que han tenido ciertos tiempos de alejamiento y regresan más enamorados que nunca del Señor. Una persona que cree que puede haber cometido este pecado
¿sabes qué? Si tú en un momento estás cuestionándote, ay, yo no habré rechazado al Espíritu Santo, permíteme decirte que no lo has hecho. Porque las personas que han cometido este pecado de apostasía, de rechazar el Espíritu Santo de Dios, no están preocupadas por su salvación y ni le importa su relación con Cristo. O sea, de tal manera que si tú te lo estás preguntando, seguro no lo has cometido. Sin embargo, la propia Biblia advierte severamente a las personas que han conocido la verdad, pero que ahora están en abierto desafío al Evangelio, que pues no les queda otro salvavidas, otra tabla de salvación. Quemaron su única oportunidad. Entonces, resumiendo, ¿enseña la Escritura que hay grados de pecado? La respuesta es sí, pero al hacer tal afirmación, uno nunca puede relativizar sobre la naturaleza seria de todo pecado. Es decir, aunque sí hay pecados más graves que otros, todo pecado es pecado. El pecado destruye nuestra relación con Dios, sea chico, sea grande. Nosotros mismos y además todo el orden creado. Nuestra única esperanza se encuentra en Jesús, en Cristo, a quien el Padre envió para que nos otorgue redención, nos justifique, nos transforme y nos libere de la carga de todos esos pecados. Solo Él pagó en la cruz del Calvario. Entonces, Él es la única vía. Y si rechazas a Cristo, si rechazas al Espíritu Santo, pues ¿qué otra opción tienes? Ya no hay más posibilidades. Yo espero que medites sobre este tema, dado que, pues Joel, a ti que preguntaste, aquí está la respuesta, y Miguel Ángel, a ti que preguntaste sobre el pecado imperdonable, espero que hayan sido contestadas sus preguntas a través de esta enseñanza. Y de todos modos, si tienes alguna duda o pregunta o quieres todavía que ampliemos más el tema, escríbenos. Ahí en los videos están nuestras redes sociales. Por hoy es todo. Y recuerda, cada vez que tú recurres a la Biblia, aprendes de la palabra de Dios. Estás tomando sorbos de vida eterna, estás comiendo pedazos de eternidad, literalmente hablando. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Israel Chapa. Esta fue una transmisión de la comunidad cristiana Masada. Dios bendiga a cada uno. Shalom.